Vamos a ponernos en pie a leer la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Amén. Yo lo voy a leer aquí, ustedes lo siguen allá hasta el versículo 13. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su carne con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dígale: Señor, háblame al corazón. Amén. Bendito Rey poderoso, estamos delante de tu presencia santa y gloriosa. Sabemos que tú estás aquí en este lugar, que has preparado palabra para nosotros. Háblanos al corazón, Señor. Úsame, Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros podamos aprender cada día más y más de ti, tu voluntad, tu plan perfecto con nosotros. Gloria y honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Demos gloria a Jesús. Gloria al Señor. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, ustedes ven que leímos unos capítulos, unos versículos de el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Ese es el segundo libro de la Biblia. Y este libro narra sobre la salida del pueblo de Israel, en donde estaban como esclavos, ¿no es cierto?, que era el pueblo de Egipto. Amén. Básicamente narra eso, cómo el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud. Amén. Gloria sea al Señor. Y uno siempre debe preguntarse, bueno, ¿qué quiere el Señor enseñarnos a nosotros? Porque nosotros ni somos israelitas, ni conocemos a Egipto, ¿no es cierto? Y usted dice, bueno, ¿y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar?
Pero ahí hay algo que se parece a la situación de nosotros. Amén. Que estamos esclavos del pecado. Amén. Estamos esclavos del pecado y el Señor quiere libertar a cada uno de ustedes del pecado. Amén. Al que no lo ha libertado, el que lo ha libertado, entonces ahora se siente libre del pecado. Amén. Así que si usted observa, sí se parece algo en nuestra vida, ¿no es cierto? Dios es el mismo ayer y hoy. Amén. Quizá nosotros no somos el pueblo de Israel, pero estábamos esclavos del pecado. El enemigo nos tenía como esclavos. Inclusive hay algunos que todavía siguen como esclavos. Por eso es que hay que ir a libertar a los esclavos, ¿no es cierto? Amén. Y el faraón, que era el rey de Egipto, pues tipología del enemigo de nuestra alma, ¿no es cierto? Satanás, que siempre quiere tenerlo ahí esclavizado. Amén. Entonces vamos a ver un poco sobre este pueblo. Es un estudio largo porque aunque nomás voy a tomar en la parte de las plagas de Egipto, ¿no es cierto? Pero es muy necesario comprender cada cosa de por qué sucede y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. ¿Cuántos quieren aprender cada día más? Amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros vemos que, para hacerle una historia corta, el pueblo de Israel llegó a Egipto no siendo esclavo. No siendo esclavo. El pueblo de Israel llegó a Egipto porque había un hombre de Dios allá que lo había llevado de una forma, que será otro día contarle eso, ¿no es cierto? Y este era José, ¿no es cierto?, que llegó a ser la mano derecha del faraón, pero era un hombre de Dios. Y hubo mucha hambre, mucha necesidad en la tierra, y pues el Señor siempre, como es un Dios de propósitos, pues tenía un propósito con José allá. Y llegó ese momento cuando se dieron cuenta, pues el propósito era poder salvar a su pueblo, ¿no es cierto?, del hambre y de toda la muerte que había en ese momento. Así que cuando el pueblo de Israel fueron a buscar comida a Egipto, que era el único que tenía comida en esa época, pues se dieron cuenta que allá el Señor había hecho una obra y el faraón recibió al pueblo de Israel con los brazos abiertos, les dio tierra, les dio comida, les dio de todo. Amén. Y eran como unos invitados especiales, porque ese faraón tenía como mano derecha a un israelita, amén, que era José. Pero al pasar los años, al morir José, al morir el faraón que estaba al lado de José, ¿no es cierto?, y al irse olvidando tanto los egipcios como los israelitas del Dios Todopoderoso, al irse olvidando de esto, el Señor decide hacer algo. Decide demostrarle no solamente al pueblo de Israel quién era Él, sino también al pueblo de Egipto, a los egipcios, también tenía que demostrarle quién era Él. Y los egipcios eran unos pueblos paganos, ¿no es cierto?, que tenían muchas costumbres de diferentes dioses. Amén. ¿Han escuchado eso? En Egipto había muchos estatuas y tenían muchas deidades que ellos adoraban, que ellos clamaban y que ellos veneraban. Amén. No solamente había llegado al punto donde los egipcios hacían eso, sino que hasta el mismo pueblo de Israel, que se había olvidado del Señor, también estaba adorando esas imágenes, estaba adorando esos dioses, y se había olvidado
del único Dios verdadero. Amén. Así que aquí vamos a conocer al único Dios verdadero ejecutando un juicio sobre esos dioses que ellos habían estado adorando. Si ustedes lo leyeron ahí en Éxodo 12, dice en el versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Así que lo que el Señor estaba haciendo era ejecutando un juicio. Amén. La pregunta es, ¿a quién le estaba haciendo ese juicio, no es cierto? ¿Y qué fue qué era lo que él estaba ejecutando? Mira, para comprender esto tenemos que ver que el Señor no olvida nada. Amén. Apréndanse eso, el Señor no olvida nada. En un momento, muchos años atrás, o por lo menos en la época donde estaba naciendo Moisés, había un decreto de Faraón. Usted sabe qué le dijo Faraón, porque ya sentía que el pueblo de Israel lo tenía amenazado, porque eran muchos. ¿Usted sabe qué mandó a hacer Faraón con el pueblo? Mandó a matar a todos los niños que nacieran. Los mandó a matar. Y los echaba al río, les decía: tírenselo al río, para que se lo comieran los cocodrilos, las bestias, ¿no es cierto? Usted observa que eso que hizo ese faraón en ese momento, el Señor no se le olvidó. El Señor lo tiene en cuenta. Y ahí es donde está ejecutando ese juicio a ese pueblo que estaba en cierta manera destruyendo al pueblo que él había escogido para mostrar su gloria y su poder. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sabemos un poco de la historia de Moisés, que realmente Moisés pues escapó de esa matanza de los niños, ¿no es cierto? Porque pues el Señor tuvo el control de todo e hizo que llegara a ser criado por la hija de Faraón. Amén. Entonces, en algún tiempo había llevado a José y ahora estaba llevando a Moisés allá para usarlo para su pueblo, ¿no es cierto? Amén. El Señor quería usarlo para poder seguir con el pueblo y enseñándole y mostrándole todo. Amén. Entonces, luego de que Moisés creció, él tuvo que salir huyendo de Egipto porque se había formado una pelea entre un israelita y un egipcio, y resulta que él, siendo por familia o por crianza, era de los egipcios, ¿no es cierto? Pero por raza era un israelita. Entonces él defendió al israelita, y entonces al matar al egipcio en esa pelea que se formó, pues él salió corriendo, salió huyendo, porque decía: bueno, me van a matar a mí también. Amén. Pero cuando iba corriendo, pues por allá lo llamó el Señor, porque el Señor tiene propósitos. Amén. Con cada uno de nosotros el Señor tiene propósitos, y en algún momento de la vida lo va a llamar y le va a decir que cumpla el propósito. Amén. Entonces el Señor le dijo a Moisés que él era el encargado de sacar a su pueblo de esa esclavitud, y además de mostrarle quién era él, porque el pueblo se había olvidado.
el pueblo se había olvidado de quién era el Señor. Amén. Entonces, por eso es que sucede todo esto. Y para sacarlo de Egipto, ustedes vieron que leímos que el Señor mandó a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón. Pero el faraón les dijo: yo no sé quién es su Dios, así que yo no voy a dejar ir al pueblo. Ustedes se acuerdan que lo leímos ahora, ¿no es cierto? Y ese es uno de los problemas principales, que ni faraón conocía al Señor, ni la gente de Egipto, ni los mismos israelitas conocían ya al Señor, porque ellos se habían olvidado del Señor y también se habían acostumbrado a todos los dioses que tenían los egipcios. Prácticamente ya eran más egipcios que israelitas, ¿no es cierto? Pero basado en esto, como el faraón los tomó de esclavos, pues el Señor decidió libertarlos. Un día escuchó el clamor. El Señor escuchó el clamor de su pueblo. Amén. Para que ustedes den cuenta que si clamamos al Señor, Él oye. Amén. Y Él responde. Entonces el Señor escuchó el clamor y les mandó a Moisés a que lo sacara. Amén. Pero la actitud de Faraón, pues dice: bueno, ese no es mi Dios, ¿por qué yo tengo que dejarlo ir para allá? Este pueblo lo que está es desocupado y les tenía un trabajo. Ustedes se acuerdan que lo leímos. Tenían que hacer ladrillos. En esa época se hacían los ladrillos y había que echarle paja para que lo mantuviera duro, para que no se partiera. Y dijo: bueno, esa gente lo que está ociosa, lo que hay que ponerle más trabajo. Y así que además de quererle de hacer bien, más bien le puso más trabajo para que ellos se mantuvieran ocupados. O sea que ahí es donde el pueblo pues todavía gritó más, todavía se sintió más desesperado y clamaron al Señor. Amén. Entonces el Señor decide sacar el pueblo, y como Faraón no le iba a dejar, entonces también decidió pasar juicio sobre todos esos dioses que tenían los egipcios. Y por eso el Señor le dice a Moisés y a Aarón que fueran allá a Egipto para que libertaran al pueblo. El problema del pueblo de Faraón era que como él tenía sus dioses, ¿no es cierto? Él decía: bueno, yo también tengo mis dioses. Cuando fue Moisés y Aarón le dijeron: el Señor, mi Dios, el Dios de Israel dijo que fuera. Él le dijo: bueno, yo no lo conozco a ese, pero yo tengo lo mío, ¿no es cierto? Y le dice en un momento: bueno, ¿y quiénes son ustedes acaso? Entonces le dice: ¿cómo yo hago para saber que ustedes están con Dios? Y resulta que el Señor le había dicho a Moisés que tenía una vara en ese momento. Y le dijo: bueno, cuando Faraón le diga así, usted tira su vara, ¿no es cierto? Y la vara se convertía en serpiente. Y pues cualquiera que viera una vara que se convierte en serpiente, pues dice: ah, no, pues ahí hay poder, ¿no es cierto? ¿O no? Y él tiró la vara, se convirtió en serpiente, pero resulta que Faraón también tenía su gente, y sus adivinos, y sus cosas, y también tenían varas, y también la tiraron, y también se convirtieron en serpiente. O sea que Faraón dijo: no, eso no es así, yo también tengo otro Dios poderoso, ¿no es cierto? Pero, pues sucedió algo. La serpiente que salió de la vara de Moisés y mató a las otras, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos
que ahí ya le dio una señal de que había un poder más grande sobre los poderes que ellos tenían supuestamente. Amén. Así que el Señor nos demuestra aquí que el Señor es un Dios poderoso. Amén. Pero recuerden que les dije que los egipcios tenían muchos dioses, ¿no es cierto? Muchos dioses. Ellos acostumbraban tener dioses para cada cosa. Dioses del agua, dioses del viento, dioses de la luz solar, del día, de la noche, de todo. Del sol, la tierra, todo para ellos, todo era un dios. Y le hacían estatuas y le hacían muchísimas cosas. Y ellos en su mente, escuchen, en su mente, creían que estaban bien protegidos por esos dioses. Ellos en su mente creían que estaban muy bien así como estaban. Como mucha gente cree hoy en día. Mucha gente también tiene sus dioses hechos de madera, ¿no es cierto? De bronce, de yeso. Y creen fervientemente de que están bien protegidos. De que están bien así como están. Y le tienen altares y le tienen de todo. ¿No es cierto? Pero el Señor decide mostrarle a Faraón, ¿no es cierto? Porque Faraón era como una especie de encarnación de todos los dioses en la tierra, de los que ellos adoraban, ¿no es cierto? Así que decide mostrarle a Faraón y a todo el pueblo que Él es el Dios todopoderoso. Amén. Y eso es lo que vamos a ver en estas plagas que Él mandó a sacar, que Él mandó para el pueblo de los egipcios para poder sacar a su pueblo. Amén. Así que el Señor le trazó un propósito o un objetivo con Moisés. ¿Cuál era? Primero, sacar a los israelitas de Egipto, ¿no es cierto? Segundo, que lo iba a hacer con brazo extendido, ¿no es cierto? Con el poder del Señor y haciendo juicios sobre los dioses que ellos tenían y que inclusive los mismos israelitas habían llegado a adorar, ¿no es cierto? Y tercero, Él también quería que no solamente Israel se diera cuenta quién es el eterno Dios, sino que hasta los mismos egipcios pudieran reconocer que el Señor es el Dios todopoderoso, el eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que el Señor en este momento también quiere hacer lo mismo. Quiere pasar juicio, ¿no es cierto? Libertar a los que están perdidos en el pecado, traerlos a esta iglesia donde Él está recogiendo un pueblo santo para llevarlo al reino de los cielos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, libertarlos, ¿no es cierto? Libertarlos de las manos del enemigo, porque así mismo está todo el pueblo. Amén. El Señor también hace sus juicios y pues en estos juicios pues se ven muchas cosas que es lo que vamos a ver, y también las demás personas van a poder ver que Dios es poderoso. Amén. Entonces ahí inicia con las plagas, ¿no es cierto? Y la primera plaga que el Señor envía, le dice a Moisés que hiciera. Todo lo hacía Moisés guiado del Señor. Amén. De lo que el Señor le decía. Amén. Porque Moisés obedecía lo que el Señor le decía. Y la primera plaga, pues, dice la palabra que vamos a ver en Éxodo capítulo 7.
Éxodo 7, 19 y 20. Vamos a verlo ahí. Éxodo 7, 19 y 20. Para que ustedes lo vayan leyendo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Amén. Amén. Esa fue la primera plaga. Escuche esa plaga. Dios demostrándole su poder. ¿Y por qué? Porque el Señor puso las aguas que se volvieran sangre, ¿no es cierto? Que se volvieran así. Eso fue porque el Señor no había olvidado que los hijos de los israelitas los tiraban al río para que se lo comieran los cocodrilos. Así que ese río estaba manchado de sangre. Como quien dice: ¿ustedes quieren sangre? Pues ahí tienen sangre. Ustedes querían humillar a mi pueblo, ahora todas las aguas están ensangrentadas. Todas las aguas que estaban en el país no se podían beber. Escuchen, no solamente las del río, observen que eran todas. Así que en ese momento sucedió algo grande. No había agua de beber. No había agua de beber para ninguna persona. ¿Qué ustedes creen? En un país que vive en el desierto. ¿Ah? ¿Qué ustedes creen de eso? Difícil situación, ¿no es cierto? ¿Cuántos días durará la población sin agua? Pero el Señor estaba pasando juicios. El Señor estaba pasando juicios. ¿Qué ustedes creen que hicieron los egipcios? ¿Qué ustedes creen que hicieron los egipcios cuando el agua se convirtió en sangre? ¿Ah? Para Moisés, para que regrese. No, ellos no llamaron a Moisés. Ellos empezaron a clamar a sus dioses, porque como ellos tenían un dios del río, ¿no es cierto? Ellos tenían un dios de las cosechas y de todo. Ellos tenían dioses para todo. Prácticamente para ellos el agua del río era un dios como tal, porque ellos dependían de ese río. De ese río dependían sus cultivos. Era el único río en medio de un desierto. De ahí era que ellos se alimentaban. Así que el Señor empezó por ese primero, eliminándole todas las aguas buenas que tenían. Las puso todas así. Ya nadie podía beber. Y por más que clamaron a su Dios, no respondió. ¿Por qué? Porque no son dioses verdaderos. No hay ni uno, solamente el Señor no conoce ningún otro Dios. Amén. Eso eran que eran. El Señor lo que le estaba demostrando, que eso no eran dioses. ¿Qué le estaba demostrando? Que eran ídolos. Amén. 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 Gloria al Señor. Entonces, cuando usted empieza a ver que que esa agua no se podía beber, ¿no es cierto? Que se empezaron a morir los peces. Prácticamente las aguas se intoxicaron, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan todos los peces muertos, flotando. Y el olor, ¿se lo imaginaron? ¿Se imaginaron el olor?
Y para que usted vea que la gente es tan dura y Faraón es tan duro de corazón que no creyó que había un Dios más poderoso que los dioses que ellos invocaron en ese momento. Y dijo, no, eso no es así, no dejo ir al pueblo. Ahora sabemos que el Señor había endurecido su corazón, porque cualquiera en un momento dado hubiera dicho, no, váyanse de aquí, ¿o no? Amén. Ya dándose cuenta que los dioses que ellos invocaban no servían para nada. Amén. Amén. Así que si usted no invoca al Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre dado a todos nosotros para poder ser salvos, y se pone a invocar otros dioses, dése cuenta que eso no sirve para nada. Amén. Delante del Dios Todopoderoso. Amén. Eso nomás lleva a condenación. Amén. Entonces, esa catástrofe que pudo pasar ahí, no solamente el Señor quería mostrarle a los egipcios, sino al mismo pueblo de Israel que Él estaba con ellos y que lo iba a sacar de ahí. Pero no solamente el Señor quería mostrarle que esos dioses no servían, sino que estaba pasando juicios, sino que también además necesitaba mostrarle que todos los otros dioses que ellos invocaban tampoco servían para nada, que eran nada más que ídolos que tenían, ¿no es cierto? Y por eso el Señor empieza y va pasando estos juicios, ¿no es cierto? Porque el Señor no quiere que nadie ignore sobre su poder. El Señor quiere que todos podamos reconocer que Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando ustedes ven que los egipcios empezaron a invocar a sus dioses, a sus ídolos, yo me imagino todos los egipcios allá arrodillados en esos templos, en el del agua. Por ahí yo tengo los nombres de esos dioses. Oye, el Dios y guardián del río Nilo, lo le llamaban el Dios Nu. Había otro Dios que le decía el Dios Api, que era el espíritu del Nilo. Y habían otros dioses, ¿no es cierto? Hasta Osiris, que era el dios del mundo subterráneo, porque ellos decían, el río Nilo es básicamente la sangre de nuestro dios Osiris. Porque eso era lo que ellos creían, que ellos eran los que los ayudaban, ¿no es cierto? Así que cuando ellos empezaron a invocar todos esos dioses y ver que sus dioses no respondían, y ver que sus dioses no tenían poder, pero cuando ven que el Señor sí estaba con Moisés, ¿no es cierto? Entonces ahí ellos empezaron a pensar, estos no tienen poder, el que tiene es el poder del Dios de ese pueblo, el Dios de Israel, ¿no es cierto? Amén. Sin embargo, ellos nunca habían podido ver esto porque estaban engañados. Todavía no había quien les hiciera manifestar esto, ¿no es cierto? Y por eso el Señor es tan bueno que en ese momento el Señor decidió mostrarles a todos quién era Él, y no solamente quién era Él, quiénes eran esos que ellos adoraban. Y les demostró su poder. Y los demás tuvieron que decir, bueno, sí, es poderoso, es más poderoso que eso. Pero ellos, y Faraón sobre todo, dijo, no, yo no los dejo ir. Está bien, derrotaron estos dioses, pero yo tengo más dioses, decía Faraón. Yo tengo otros y yo confío en muchos otros dioses.
Porque recuerden que ese pueblo tenía dioses para todos. Amén. En algún momento a la gente le enseñaban que si quería que le vaya bien en una cosa, tenía que invocar a esta estatua o a este Dios. Y si usted quiere otra cosa, entonces tenía que invocar a este otro. Y si quería otra, era el estilo mismo de los egipcios, era así. Tenían un Dios para cada cosa. Un Dios que en realidad no es un Dios, eran ídolos. Amén. Entonces, el Señor, si nosotros le ponemos cuidado, el Señor estaba pasando este juicio, porque ahí en ese mismo río era que habían tirado a los primogénitos, a los niños de su pueblo, ¿no es cierto? Así que por eso es que dice en la palabra del Señor, la venganza es mía, yo pagaré. Mire cómo les pagó. ¿O no? Porque el Señor, con el Señor las cosas no se quedan así. Amén. Todo eso, todas estas historias nos permiten aprender cómo es que actúa el Señor. Recuerden, cómo hace el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? El Señor lo quiere libertar de lo que lo esté atando al mundo. Y Él, ya vimos que es todopoderoso para libertarnos sobre cualquier cosa que lo esté atando. Amén. Sobre cualquier fuerza del mal, el Señor tiene más poder, porque Él es el todopoderoso, Él es el dador, Él es la fuente de poder eterna. Amén. Así que eso no nos interesa, porque el Señor está aquí, está dispuesto a libertarnos. Lo único que Él quiere ver es qué usted dice en su corazón. ¿Qué dijo Faraón en su corazón? Bueno, se le puso duro. Dijo, no, eso no es así. Pero si usted en su corazón en este momento reconoce que Dios lo puede libertar, que Dios puede hacer una obra en usted y le demuestra, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el Señor le demostró a todo el pueblo su poder. El Señor le puede demostrar a usted que Él es poderoso para libertarlo, para sacarlo, ¿no es cierto?, de donde esté hundido y traerlo a su luz admirable. Así que usted nomás necesita decir, yo estoy aquí, ya, no tiene que mostrarme más. No tiene que mostrarme más, ya yo reconozco que usted es el Dios Todopoderoso. Ahora, el Señor ahí quería mostrarle todo, porque era que necesitaba hacer ese juicio sobre todos esos dioses que tenía. Pero en condiciones normales ya usted no necesitaría más. O usted quiere que el Señor le demuestre, le siga demostrando que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos se han dado cuenta que Él es el Dios y fuera de Él no hay más? Amén. Por eso es que nosotros estamos aquí. Y ese es el Dios que estamos predicando aquí. El Señor Jesucristo. El que lo puede libertar del pecado. El que rompe todas las cadenas. El que no importa a qué dioses usted haya servido o haya adorado. Él es el más fuerte. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí. En una plaga, miren, nomás tuvimos una. Y son 10, porque estamos estudiando todo el poder que tiene el Señor. Ustedes se dieron cuenta del poder para el Señor mostrarle a toda esa nación que Él era el único Dios verdadero. Amén. Así que Él está aquí. Yo espero que usted no necesite que le demuestre mucho, ¿no es cierto? Sino que lo acepte desde hoy, desde este momento. Pero estamos aprendiendo de Dios, ¿o no? Yo creo que ustedes aprendieron cómo es que Dios hace. Así que ya sabemos de qué Dios estamos predicando. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pausar. Y recuerden que seguimos con